Desde que aprendí a grabar me encanta. A ver. Abrir. Listo. Porque no se podían organizar esos estudiantes en el mandato. Hay gente que no sigue las reglas, entonces no se puede estar en una organización. Las organizaciones institucionales tienen, nosotros tenemos reglas éticas en la sociedad. Por eso mismo yo les decía ayer que este momento de aprendizaje de que una estudiante se quejó individualmente con el coordinador no tendría que haber saltado los escalafones, que tendría que haber hablado conmigo y haberme dicho, profe, me pasa esto y esto. Es decir, yo no lo voy a tomar a mal lo que ustedes me digan, porque es un momento de aprendizaje, no solamente para ustedes, sino para mí. Porque es agresivo lo que se ve como agresivo, pero yo lo voy a tomar como aprendizaje. Es decir, nosotros somos todos seres individuales y seres independientes que tenemos pensamientos distintos, ¿no? Y cuando nos ponemos como niños a decir, ay, a los otros grupos les da diferente que a nosotros, porque ustedes son diferentes y yo voy evaluándolos a cada uno de ustedes en sus necesidades cognitivas y necesidades. Por eso yo les pregunto, ¿rindieron primer año con la profesora Garecio las prácticas? ¿Rindieron biología? ¿Por qué? Porque yo a ellos, a ustedes, yo quiero que rindan bien y les voy a dar clases de todas las materias, de biología, de fundamento, de fármaco, de nutrición, de CIMAT, de cuidados centrados en la comunidad también y la familia, CIMAT desde el trabajo. Ustedes todos los años van a ver primer año, porque es la base. Entonces no se tienen que enojar ni ofenderse. De acuerdo a la población que yo tenga de estudiante, yo les voy a preguntar qué conocimientos adquirieron y qué necesitan ustedes alcanzar para rendir bien el primer año. Porque el segundo año nos fortalece y el tercer año también van a ver todo, porque es la base todo lo de primer año, ¿entienden? Entonces no se tienen que enojar, tienen que decir, bueno, profe, necesito que me explique esto para yo entenderlo, porque ustedes están en segundo año y algunos no están cursando adulto y les va a ser más complicado, porque en adulto vemos las patologías, ¿sí? Y ustedes tienen una patología con este paciente, tienen una insuficiencia respiratoria, ¿entienden? Entonces, si ustedes no entienden lo que es anatomía y fisiología, es decir, cómo es el aparato respiratorio, cómo funciona el aparato circulatorio, les va a ser difícil entender que es una neumonía de la comunidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que una neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar y que el pulmón está, es decir, tiene los alveolos donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, ese paciente que no hace un buen intercambio gaseoso va a tener una dificultad respiratoria. Por eso tiene una taquipnea, ¿no? Esa dificultad respiratoria puede ser una disnea, que es dificultad respiratoria, que puede ser una taquipnea, ¿sí? Que ustedes en fundamento y también en primer año, si ustedes le tienen que, el profesor les pregunta qué es una disnea, ustedes tienen que decir, es una dificultad respiratoria que se puede dar con una taquipnea, es arriba de 20 por minuto, de frecuencia respiratoria de 20 por minuto, o una bradipnea que es debajo de 14 o 12 por minuto, ¿sí?
Esos periodos, después están las otras definiciones de apnea, es que no respira, ¿sí? Que el paciente no respira, y eunea es respiración normal, ¿sí? Esos conocimientos para dar fundamento del cuidado o fundamento o primer año, ¿sí? Los tienen que saber porque los van a utilizar toda la vida como enfermeros, ¿sí? Esas definiciones las tienen que saber, porque van a leer una epicrisis, que es la evolución de un paciente, o una anamnesis, que es lo que hace el médico cuando hace la entrevista para evaluar, hacerle la valoración al paciente, y ustedes tienen el cefalocaudal, ¿sí? Y las necesidades de Henderson. ¿Qué es el cefalocaudal? Que yo veo el paciente de cabeza a pie. Voy a valorar la cabeza, la piel y las faneras, voy a valorar el cuello, el tórax, los miembros superiores, los brazos, los miembros inferiores, voy a valorar el aparato respiratorio, el circulatorio, el digestivo. Así voy a ver al paciente. No solo eso, también su salud mental, su psiquis, su angustia, su tristeza, si está ubicado en tiempo y espacio. Bueno, todo eso también lo hace el médico, ¿sí? En la anamnesis, ¿sí? Que ustedes van a leer en una historia clínica. Esa historia clínica va a estar escrita por el médico. Y en parte de esa historia clínica también va a estar la hoja de enfermería, ¿sí? Esa hoja de enfermería que tiene que estar bien escrita, ¿sí? Que no tiene que estar borroneada, no puede tener leaky paper. Si yo me equivoco, pongo entre comillas lo que me equivoqué y voy a colocar no corresponde. Voy a firmar y al lado de esa firma voy a aclarar mi apellido y nombre y mi número de matrícula de enfermería, porque yo respondo legalmente ante un probable juicio que haga el paciente o demande a la institución. Por eso es la importancia que ustedes sepan realizar bien los diagnósticos de enfermería, que está relacionado con la etiología o la causa que le produjo ese diagnóstico, ¿sí? Manifestado por los signos y síntomas. Los signos y síntomas que pueden ser objetivos, quiere decir que yo los objetivos los voy a constatar ¿con qué? Con una herramienta que tengo yo, que es el tensiómetro, el termómetro y también el saturómetro. Y también voy a mirar la frecuencia respiratoria, cómo inspira y expira. Cada vez que se sube el abdomen voy a tomar esa frecuencia respiratoria para saber, y lo voy a ver porque es objetivo, porque yo lo estoy viendo, la frecuencia de pulso la estoy palpando con los dedos, ¿sí? Con los dos dedos. Profe, sí. Lo objetivo es lo que se ve y lo subjetivo es lo que no se ve, que es lo que nos dice el paciente. Bueno, por eso voy por parte. Ahora estoy explicando el objetivo. El objetivo yo lo estoy evaluando con el dedo sobre el hueso. ¿A dónde? Donde está la arteria. Y voy a tomar el pulso. Eso se acuerdan que es taquifigmia o bradifigmia. Cuando es central es taquicardia o bradicardia. Eso lo voy a tomar con los dos dedos en el ápex del corazón o con el estetoscopio. Esa frecuencia cardíaca que es central es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando es sobre el hueso es de 60 a 90 latidos por minuto. Ustedes se están dando cuenta que los que deben primer año es lo que ustedes tienen que rendir. Así que van a rendir bien, porque este es un momento de estudio, de repaso, ¿sí?
van a rendir bien tanto fundamento de enfermería como primer año, porque la profesora de prácticas le da todo, es decir, va a recibir los conocimientos que ustedes tienen de todas las materias de primer año, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos. Y los diagnósticos subjetivos, que son reales, ¿por qué son diagnósticos reales? Porque yo lo estoy evaluando al paciente en el momento de mi valoración, es real el momento. El subjetivo, que es subjetivo porque se manifiesta a través de la palabra y del sentimiento de la persona. Estoy con dolor, entonces voy a utilizar la escala del dolor, del 0 al 10, qué dolor tiene. Porque la cara me lo va a manifestar, los ojos, la tristeza que tiene el paciente, la angustia, el letargo por ahí, porque no tiene una buena oxigenación y está con esa dificultad respiratoria, no va a tener una buena oxigenación en el cerebro, donde el paciente va a tener un letargo, va a estar cansado, a eso se le dice letargo. Entonces, me va a decir estoy triste, estoy angustiado, no puedo respirar. Un paciente que tiene esa dificultad respiratoria o que tiene esputo o que tiene esa necesidad de que el oxígeno le llegue a todos los órganos, va a estar un poco desubicado en tiempo y espacio. No se va a acordar el día que está, ¿sí? Va a estar un poquito perdido en tiempo y espacio, ¿sí? No va a poder deambular, va a tener sus movimientos pausados. Todo eso es decir, que yo voy a observar del paciente subjetivo, ¿sí? Porque el movimiento lo voy a ver, es objetivo porque yo voy a ver que camina con dificultad de los miembros inferiores. Un paciente que tiene una disnea, una taquipnea elevada, no se va a poder mover, es decir, y tampoco lo puedo llevar al baño, va a tener que orinar en su lugar, donde está, con el papagayo o la chata si es mujer. ¿Para qué? Para que no tenga un gasto cardíaco elevado, porque le va a subir la tensión arterial y le puede subir la frecuencia cardíaca o la frecuencia de pulso. Entonces va a tener más demanda de oxígeno. Eso es lo que tienen que entender. Todos esos cuidados de enfermería, yo lo voy a hacer en mis intervenciones de enfermería, que son mis acciones, ¿sí? Y eso tiene que estar colocado en la grilla. Mi objetivo, si tengo un diagnóstico de alteración del patrón respiratorio o patrón respiratorio ineficaz, mi objetivo va a ser uno solo: restablecer ese patrón respiratorio a valores normales a través de las intervenciones que ya hablamos, ¿sí? Encuentro un relacionado con, pero no encuentro el manifestado por, o viceversa. Claro. Entonces yo quería saber si es que se podía poner igual o sí, si no encontrás las dos cosas, no podés usar ese diagnóstico. Claro, acá está bárbara tu pregunta, me encantó, González, Julieta. Escúchame una cosa, esto lo estoy grabando, ¿saben? Para que después los puedan escuchar. Es decir, diagnóstico de enfermería, ¿no? Yo puse en la valoración, por ejemplo, la primera valoración, porque este paciente viene con taquipnea, voy a colocar en la valoración taquipnea, frecuencia respiratoria 26 por minuto, ¿cierto? Y voy a poner neumonía de la comunidad, ¿cierto, González? Bueno, entonces, mi diagnóstico va a ser, en esta valoración que yo realicé, va a ser patrón respiratorio ineficaz relacionado con la taquipnea o disnea o neumonía de la comunidad, porque es la causa, ¿sí? Que la neumonía de la comunidad, yo no voy a poner neumonía, voy a colocar inflamación del parénquima pulmonar, ¿sí?
Ese es el relacionado, porque la causa de la alteración del patrón respiratorio tiene que ver con esa neumonía de la comunidad, que es la inflamación del parénquima pulmonar, porque el pulmón está todo inflamado adentro con moco, ¿sí? Manifestado ¿por qué? Por los signos y síntomas. ¿Qué signo y síntoma tiene el paciente que le tome yo? La frecuencia respiratoria por minuto, 26 por minuto. Ese es el manifestado, los signos y síntomas. ¿Entendés, Julieta? Sí, profe, entonces no es necesario que esté escrito en el NANDA, sino que nosotros... Vos en tu valoración vas a colocar valoración, taquipnea, disnea y neumonía de la comunidad. Y frecuencia respiratoria 26 por minuto. Ese va a ser tu primer diagnóstico. ¿Entendiste? Entonces, es patrón respiratorio ineficaz relacionado con la inflamación del parénquima pulmonar, manifestado por la frecuencia respiratoria en 26 por minuto, que es la taquipnea. ¿Entendés? Sí, profe. Bueno, ¿tu objetivo cuál va a ser? Restablecer patrón respiratorio. ¿A valores? De 14 a 20. Muy bien, muy bien. Las acciones de enfermería, ¿cuál va a ser? Primero, lavado de mano, control de signos vitales, posición del paciente, ¿sí? Semi-Fowler o Fowler. Después, administración de oxigenoterapia a 2 litros, 28%. Después, administración de nebulizaciones, más gotas, según indicación médica. Después, ¿qué va a hacer? Heparina. Administración de 5.000 unidades de heparina subcutánea cada 12 horas. Después voy a realizarle, le puedo también colocar ahí administración de antibiótico, amoxicilina clavulánico, diluido en 100 mililitros a pasar en 30 minutos según indicación médica, porque yo mientras voy haciendo las acciones o las intervenciones de enfermería, voy estudiando así. Como yo les digo, ustedes me tienen que defender ese PAE, pero lo tienen que entender. Es como les dije, es decir, si vamos al hospital se los voy a tomar adelante del paciente. Ustedes van a tomar un paciente y me van a decir el diagnóstico de enfermería, el relacionado con y el manifestado por. Porque ya que no vamos a tener el examen, como dijeron, virtual o presencial defendiendo el PAE, yo en el hospital les voy a tomar el examen al pie de la cama del paciente. Porque ustedes tienen que entenderlo, porque es lo que ustedes van a realizar como enfermeros. Es decir, el proceso de atención de enfermería, el libro que ustedes están haciendo ahora, ¿qué es? Es un trabajo, el último trabajo que va a tener una nota, ¿sí?, de concepto y una nota para su libreta, y el aprobado va a ser en el hospital, al pie, y ahí van ustedes, una vez que entendieron este caso paciente, ustedes me lo van a hacer oral con los pacientes del hospital. Así que quiero que lo entiendan, porque ustedes continuamente van a estar, con los pacientes y atendiéndolos. ¿Me van comprendiendo? Vamos, de a uno. Yo tengo una duda. Ayer estaba haciendo los relacionados con y los manifestados con, que es lo que más se me cruza. Y en algunos diagnósticos no coincidían o no se presentaba lo que yo relacionaba del paciente.
Entonces no sabía si ponerlo o solamente hay que poner lo que está en el Nanda y nada más. Es Bueno, como que coincidía y no, como que me confundía en eso. claro, Como que no porque- estaba el síntoma, no estaba la palabra del síntoma, pero se relacionaba, digamos. Entonces no sabía si poner lo que estaba ahí, que era como una frase parecida, pero no la palabra en sí. No sé si me entiende. sí que te entiendo. Sí, porque yo miro el Nanda. Ustedes todo esto tiene que ver con la valoración que hicieron. ¿Vieron que tienen la parte de la grilla donde dice la valoración? Bueno, ustedes en la valoración tienen que colocar las palabras que van a poner con el relacionado. ¿Sí? Es decir, si tiene hipertermia el paciente, vieron que también tiene hipertermia el paciente. En la valoración tiene que decir hipertermia y tiene que decir temperatura 38 centígrados en la valoración y tiene que decir también por qué tiene esa hipertermia, porque tiene la neumonía. También en la valoración tiene que decir neumonía o inflamación del parénquima pulmonar. Es decir, ustedes tienen que saber la definición de la neumonía, porque nosotros no podemos, el paciente tiene diagnóstico médico, es neumonía de la comunidad, pero nosotros tenemos que poner lo que significa la neumonía. Si yo les pregunto a ustedes, o la profesora de adulto le pregunta, ¿qué es una neumonía? O neumonitis, itis es inflamación, es la inflamación del parénquima pulmonar, producidas ¿por qué? Por bacterias o algún microorganismo patógeno que no puede ser un virus o puede ser un hongo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ver con eso. Entonces, en esa valoración yo voy a poner, hipertermia es un diagnóstico de enfermería. ¿Relacionado con qué? Con la causa. ¿Cuál es la causa, Osuna? Que pusiste La en tu valor. inflamación de la parénquima pulmonar ¿Y el manifestado qué es? es la temperatura que Bueno, tenemos. eso es. Ustedes tienen que cuando ponen la valoración tiene que ser exacto a lo que yo puse en la valoración. ¿Tu objetivo qué va a ser? Establecer esa temperatura a valores normales Claro, ¿a través de qué acciones? y de administración de epitérmico, colocación de biofísicos, Bien. paliativos. Bueno, ya estás defendiendo tu proceso de atención de enfermería, ¿te das cuenta? Ah, mira. Claro, porque me lo estás diciendo, así se defiende. ¿Entienden? No es tan difícil, es lo que ustedes hacen en el hospital, el proceso de atención de enfermería. ¿Entienden? Pasa que se nos complica porque no lo vemos, digamos, creo yo, ¿no? Sí, ya sé que se complica porque yo se los expliqué en el pizarrón varias veces, pero esto lleva un tiempo de proceso. ¿Por qué es un proceso? El proceso de la comida lleva tiempo de cocinarse, ¿no? Bueno, el proceso de aprendizaje también lleva un tiempo, hasta que a ustedes se le abra la cabeza. ¿Entienden? Hasta que ustedes comprendan esta situación, ¿sí? Es decir, yo tengo un proceso de inflamación, tengo toda la garganta roja. Ustedes me abran la boca y ven que tengo anginas rojas, ¿sí? Que tengo un poquito de febrícula. Me toman la temperatura y tengo ganglios, tengo los ganglios inflamados, ¿sí? Porque estuve con tanto calor, estuve tomando mucho hielo, ¿sí? Que tengo una inflamación de la garganta con una adenopatía. Tengo los ganglios adenomas inflamados. Y ustedes en la valoración van a colocar eso. Es decir, inflamación, garganta roja en la valoración. Entonces, ¿qué tengo alterado? ¿Tengo alteración de qué? De la laringe, de los ganglios. Relacionado con qué? Con las anginas, con lo colorado, ¿sí? Con lo rojo, con la inflamación, ¿con qué relacionado? Que ustedes me palpan y tengo en el cuello, tengo los ganglios inflamados, es relacionado. Y manifestado, ¿por qué? Por la voz,
porque tengo la voz tomada, ¿sí? La manifestación es lo que yo noto, lo que yo veo. Es decir, lo siento, lo escucho, ¿sí? ¿Sí? Tengo una alteración de el patrón respiratorio, pero relacionado con las anginas, ¿sí? Porque es respiratorio, es problema respiratorio alto. Si yo no me curo bien estas anginas, ¿qué puede producirse? Es decir, empiezo con moco y ese moco no lo curo, no lo esputo, no lo escupo, entonces va a bajar ese moco por el árbol bronquial, por los bronquios, se van a inflamar los bronquios y voy a tener una bronquitis. Y si esa bronquitis no se cura en tiempo y en forma, esos mocos van a bajar a los alvéolos y se va a producir la neumonía. ¿Van entendiendo? Por eso tengo que entender anatomía y fisiología. Las enfermedades respiratorias comienzan por arriba, es decir, por los mocos, por las narinas, por la garganta. Después bajan por los bronquios, ¿sí? Por los bronquiolos, y abajo de esos bronquios están las ramilletes que son los alvéolos, y en esos alvéolos se produce el intercambio gaseoso, la hematosis, ¿sí? A través de los capilares sanguíneos. Entonces yo voy a tener una dificultad respiratoria porque tengo todo el parénquima pulmonar, que vendrían a ser el conjunto de alvéolos llenos de moco, ¿sí? Entonces entiendo, tengo una alteración respiratoria baja, porque llegó al pulmón. ¿Qué es lo que hace el microorganismo patógeno el coronavirus? Se mete en el parénquima pulmonar y actúa a nivel de la sangre, digamos. Quiere decir que hace tapones como tapones de sangre. Es decir, lo que hace este microorganismo es a nivel sanguíneo, hace un desastre coagulatorio, hace trombos adentro del pulmón, hace como tapones de sangre, ¿entienden? Entonces el paciente es peor que la neumonía, porque trabaja intestivamente, igual que la gripe A. Se fagocitaba, se comía, el virus de la gripe A se comía, lo destruía el pulmón, ¿entienden? Y desaparecían los pulmones, por eso las personas se morían, ¿entienden? Bueno, lo que hace este microorganismo, ¿no? Que es nuevo, que hay, hace tapones, pero con la sangre, no con el moco, y lo destruye. Por eso es tan importante tratar la respiración, lo primero, alto, con el vinagre, con el limón, que es lo que daban los médicos, ¿sí? Ante una angina como la que yo tengo, yo estoy tomando 3 veces por día vinagre porque es ácido y mata, alcaliniza a ese microorganismo y no lo deja bajar a los pulmones. ¿Entienden? Es un remedio casero. Y ibuprofeno, que el ibuprofeno tiene factores de anticoagulación, es decir, más que todo no es anticoagulación, es de disminución plaquetaria, porque las plaquetas que tenemos adentro de la sangre, vieron que la sangre está compuesta por el plasma, las plaquetas, que son los factores de coagulación, y los glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Qué le da el color a la sangre? El glóbulo rojo, que tiene la hemoglobina. ¿Cuál es la hemoglobina? La hemoglobina es el valor del hierro y del oxígeno que está dentro de esa sangre. Por eso tengo que entender anatomía y fisiología. Es decir, si yo estoy anémica y tengo bajo el hematocrito, y tengo bajo la hemoglobina, no voy a oxigenar bien, no voy a poder pensar bien, no me va a llegar oxígeno al cerebro y me voy a dormir. Y aparte no voy a poder realizar todo el metabolismo basal. Es decir, un paciente que tiene bajo el hematocrito no puede ni caminar porque tiene gasto cardíaco. Eso tengo que entender.
Por eso tengo que saber bien cómo está compuesta la sangre, qué importancia tiene un hematocrito, qué importancia tiene una hemoglobina, qué importancia tiene el estado ácido-base dentro de la sangre, por qué tiene que estar normal de 7,35 a 7,45, tener el bicarbonato normal, tener la CO2 normal y la PCO2 normal, ¿sí? Porque ese es el estado ácido-base que tiene que estar equilibrado en homeostasia para que mi organismo funcione bien. Y lo primero, si yo no respiro bien y empiezo con problemas respiratorios, ¿no? Por eso me guardo en casa, porque qué sé yo si no tengo COVID. ¿Entienden? Igualmente, es como les dije, estoy haciendo el tratamiento con el vinagre y el limón para que esa infección no baje. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Todo en este momento, con este cambio de temperatura, ¿qué pasó? Todos están resfriados porque vino mucho calor, ¿sí? Y vino un frío de repente. Entonces nuestro organismo está, es decir, está entre medio de la naturaleza tratando de equilibrarse y algunos son más sensibles en el aparato respiratorio. Yo desde que tengo uso de razón sufro de la garganta. Fui el otro día y la doctora me dijo, si tenés tantos problemas de garganta te voy a sacar las amígdalas para evitar que te des tanto tiempo con la garganta roja. Yo del año, cuando viene el verano, sufro más que en el invierno, chicos. Y es mi aparato respiratorio, es lo que yo me contacto con la vida y los cambios de temperatura, y a todos nos pasa que algunos somos más vulnerables que otros, más lábiles, ¿sí? Es decir, más frágiles. ¿Entienden? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Entendieron qué importante que es el aparato respiratorio y qué importante es la sangre? Porque es Sí, decir, profe, entender... tengo una pregunta que estuvimos con mis compañeras, nos juntamos y lo vamos armando de a poco al PAE. En la parte de céfalo-caudal hay una parte que dice constitución y no sabíamos a qué se refería, qué había que, digamos, poner ahí, ¿no? Y Claro. otra que dice facié y no sabíamos si era facial por ahí o era otra cosa, no sabíamos qué eran esas cosas y no pusimos nada, dijimos, bueno, cuando la veamos le preguntamos. Claro. Lo que pasa es que yo les di otro papelito que ustedes de ahí tienen que sacar. Ahora te lo muestro. ¿Me esperan un segundo que lo voy a buscar al documento para que lo vean? ¿Esto ustedes lo vieron? ¿Lo tienen a este papel? Yo no lo tengo, profe. Ah, bueno. No lo vimos. No, profe, este no lo compartió, no lo pasó al grupo. Ay, Dios. Bueno, bueno, ¿ven? Acá está la Constitución, la deambulación. Deambula sin dificultad, con dificultad, no deambula. Este paciente que ustedes tienen no deambula porque está con una taquipnea y tiene que estar sentado, ¿sí? Porque tiene una saturación del 93%, está respirando fuerte. Ustedes tienen que estar respirando a 26 por minuto, entonces ustedes no deambula el paciente en el momento que ustedes los están valorando, que yo le di el caso paciente. De cúbito se refiere a la posición del paciente en la cama, supino, dorsal, acostado, de izquierdo, ¿sí? Este paciente está en posición que es semi-Fowler, ¿sí? Pasivo, el paciente ya está pasivo porque no puede caminar, ¿sí? ¿Ven? Acá explica todo. Hay pacientes que pueden estar activos, la marcha. Tiene que ver con el sistema nervioso, la fascie, esto es lo que vos me estás preguntando. La marcha, cuando dice posición del cuerpo, movimiento de los brazos y la actitud de la cabeza. Entre ellas puede ser una marcha guadamante, marcha táxica, marcha severelosa. Acá este paciente no tiene nada de esto. ¿Por qué? Porque no está caminando, no está marchando el paso, ¿me entienden? Entonces, en ese lugar directamente no ponemos nada, No, en no, este no, caso. no Ok, marcha gracias. porque no deambula.
Bueno, Claro, sí, sí, sí. esto cuando es atáxica o cerebelosa, porque quiere decir que el paciente tiene atáxica porque tiene un problema neurológico y puede ser que tiene Parkinson. Y ustedes van a ver que se para esa marcha, se para y queda atáxico, queda inmóvil. Y cerebelosa es porque tiene un problema, tiene una ACV y camina. ¿Vieron que la hemiplegia, cuando los pacientes tienen una, ¿cómo es que se dice? Es decir, caminan con dificultad como con la cadera de costado, quiere decir que tienen un problema en el cerebro porque hicieron una ACV, ¿sí? Es muy médico esto, pero bueno, lo que pasa es que ustedes tienen que alcanzar lo que se pide ahora en enfermería, que ustedes conozcan todo. La facie es la configuración de la cara, la expresión facial, la fisonomía. Es vital importancia en el examen físico. ¿Por qué? Este paciente tiene una facie respiratoria neumónica, ¿sí? Porque tiene una dificultad y va a tener, como tiene neumonía, está respirando con dificultad. Eso quiere decir, ustedes la pueden ver, esa cara cianótica, es decir, con color azul, ¿sí? Y cuando es cardiovascular o aórtica es porque tiene una facie del sistema cardiovascular cuando es aórtica, quiere decir que el paciente tiene una cabalgación en la aorta y va a tener el problema cardiovascular porque tiene una insuficiencia cardíaca y la cara también va a estar cianótica, pero ustedes van a saber que ese paciente es un paciente que tuvo un infarto del miocardio y la cara va a estar con dolor y que va a estar con angustia, a eso se refiere. Y el aparato digestivo, facie digestiva, ¿por qué? Porque tiene un problema hepático, tiene que ver mucho la facie con el diagnóstico médico del paciente, ¿sí? Y la facie hepática tiene que ver con el color histérico, va a estar amarillo el paciente. Bien, va a tener histericia, entonces va a tener el color de la piel, va a tener amarilla, ¿sí? Con histeria, porque se rompieron los glóbulos rojos, hicieron una hemólisis y la facie, el color de la cara, va a tener los ojos amarillos, la cara amarilla, ¿entienden? Y el color de la piel también va a estar amarilla, muchas veces. El color de la piel también tiene que ver con la edad, con la raza, con el sexo, es decir, el género, el lugar y el tiempo, porque si ustedes van a valorar un paciente que está embarazada, va a tener manchas en la piel, por ejemplo. Hay muchas embarazadas que tienen tantas hormonas circulantes que van a tener manchas en la piel y van a tener manchas en la cara, en las extremidades. También puede ser que tenga alguna alteración de la melanogénesis y puede tener manchas acrómicas, donde vamos a ver vitiligo, que tienen, es decir, alrededor de los ojos o de la boca, van a tener manchas blancas, ¿sí? ¿Ven lo que dice? Palidez, rubicundez, rojo, pseudoestericia porque va a estar amarillo, meladonermias, donde van a estar los melanomas, van a tener, es decir, muchos melanoncitos, es decir, donde van a tener muy morochos quemados en la cara y en las piernas porque tomaron mucho sol, eso se ve. El vitiligo es lo que yo le dije, manchas acrómicas, o cianosis, azul, o histericia, también amarillo. Pseudoestericia quiere decir que es apenas amarillito. Histericia es re amarillo está el paciente. Cómo observamos los pelos, la cantidad, la distribución, tiene que ver los pelos en la cara, tiene que ver el cabello y los pelos, tiene que ver con las hormonas. Hay mujeres que tienen muchos pelos y tienen barba, entonces tengo que pensar que esa mujer puede tener quistes ováricos
o quistes en el útero, porque se manifiesta con el exceso de vellosidad y con los caracteres secundarios, ¿sí? Muchas mujeres tienen mucha testosterona, entonces van a tener bigote, barba, va a tener mucho pelo y tiene mucho que ver con el aumento de las hormonas. ¿Se acuerdan que las hormonas, tanto las femeninas como las masculinas, las tienen el hombre y la mujer? Si el hombre tiene muchas hormonas femeninas, le va a salir los pechos y va a tener abultamiento y le van a crecer los pechos, ¿sí? Que después hay que operarlos porque también pueden tener cáncer de pecho un varón, porque tiene mucha hormona femenina y eso tiene que ver con lo genético, cómo nacieron, ¿no? Después, ¿qué vamos a observar? Las uñas, la forma, el aspecto, la resistencia, el crecimiento y el color. Porque yo en la uña, ¿qué puedo ver? El lecho ungueal, hasta ver si hay onicofagia, ¿sí? Que se come las uñas. Ese paciente que se come las uñas puede tener una entrada de micosis y de una infección y tiene que tomar antibióticos. Y la deformidad de las uñas también tiene que ver con una onicodistrofia. Distrofia significa ser que está atrofiada porque puede tener hongos en las uñas, ¿sí? Y una deformidad. Y en los pacientes que tienen, por ejemplo, que tienen EPOC, tienen los dedos en forma de palillos de tambor alargados y cianóticos azules. ¿No? ¿Qué? Dedos hipocráticos se le llama. Claro. Bueno, y vamos a ver la circulación colateral. Cuando nosotros vemos la circulación colateral, vamos a ver la obstrucción, compresión o estrechamiento de la circulación sanguínea, de los grandes vasos arteriales o venosos. ¿Ve que explica todo? Esto es lo que es para utilizar en el cefalocaudal, que ustedes cuando vayamos al hospital, es decir, toman un paciente, ustedes van estudiando esto y van leyendo y van haciendo el cefalocaudal, ¿sí? Muchas veces estos vasos sanguíneos en las ven que se anastomosan, con el tronco afectando, se dilatan considerablemente. ¿Para qué? Porque hay un esfuerzo en la dificultad circulatoria y ahí entonces esos accesos vaculares se ve una dilatación, ¿sí? Una circulación sanguínea interrumpida y se conoce con el nombre de circulación colateral. ¿Y qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver las llamadas varices, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Porque hay una fragilidad capilar. Y bueno, y el tejido celular subcutáneo es el tejido adiposo, que muchas veces se puede observar que está disminuido o desaparecido su panículo, o por el contrario, está muy obeso y aumentado en el mismo. Se debe comprobar el peso, que puede haber edemas en el líquido, ¿vieron? Entre los espacios intersticiales, quiere decir que entre célula y célula hay un espacio intersticial. Que esto también se produce en el edema cardíaco, ¿sí? El edema renal o edema nutricional, que tiene que ver con ese tejido subcutáneo donde nosotros vamos a observar que hay hay líquido, ¿sí? O no hay líquido, porque está deshidratado el paciente, ¿eh? Y vamos a ver todo esto en el mixedema. El tejido subcutáneo se encuentra infiltrado por una sustancia dura y elástica de naturaleza mucosidad, no deja godet, se acompaña con sequedad y descamación de la piel y fragilidad y escasez de pelo. ¿Ven los distintos tipos de edemas que hay en el tejido
celular subcutánea. El enfisema subcutáneo es en el tejido celular, hay una deformidad y un aumento de volumen de la región, es gas, casi siempre hay aire y hay crepitación características a la palpación. Ustedes van a ver como globitos en el enfisema subcutáneo, que también se produce adentro del enfisema, se produce también adentro del pulmón, pero también en cada célula. Y bueno, después vamos a observar la temperatura, el equilibrio de los tejidos, que puede ser normal en 35 y 38, la febrícula en 37 y 37,9 y el hipertermia es más de 38 y más. También vamos a observar el peso y la talla del paciente, ¿sí? ¿Cómo tenemos que saber la masa corporal? También tenemos que observar si el paciente ingirió alimentos, si orinó, si está ligero de ropas. Muchas veces tenemos que ver, comparar la edad y el género y el estado físico, ¿sí? ¿Ven cómo vamos viendo? Y le tomamos el peso, lo pesamos y vamos a observar todo esto. Hay balanzas. ¿Te acordás, Abigail, que en clínica hombres y clínica mujeres había una balanza? Bueno, por eso se toma el peso y la talla, la altura. Acuérdense que la talla es la altura también del paciente para saber si tiene una buena masa corporal y si está desnutrido. Y también todo eso se ve. ¿Ven? En el momento que íbamos, profe, en la clínica de hombres, la mayoría, creo que todos, menos uno, eran todos por ACV y estaban postrados. Antes existían balanzas en la cama, pero bueno, todo eso es mucha... En realidad, si ustedes van ahora al hospital, son todos pacientes en clínica, todos pacientes dependientes de enfermería y están en estado terminal. ¿Sí? Es impresionante la cantidad de gente que no está por enfermedad respiratoria, no hay aislamiento respiratorio en este momento en el hospital. Por lo menos yo no subo a terapia, porque ya en terapia hay un bicho muy resistente y no nos dejan entrar. Así que bueno, acá está ¿ven? Acá está toda la explicación del examen regional, la cabeza, el cuello, ¿sí? Las tiroides, el tórax, las mamas, el abdomen, cómo está, los ruidos hidroaéreos. ¿Se acuerdan que los ruidos hidroaéreos tienen que ver con que yo palpo adentro palpo todo lo que es el abdomen y voy a escuchar esos ruidos hidroaéreos, que son gases? Gases producidos ¿por qué? Por los alimentos presentes, ¿sí? Bueno, acá está todo. Esto se los voy a pasar y ustedes van a completar el cefalocaudal. Cuando no se escuchan ruidos hidroaéreos, profe, ahí es cuando nos tenemos que alarmar, que pueda haber una obstrucción o algo. Claro. O siempre tenemos que tener ruidos, ¿entienden? Porque es normal tener gases, porque está funcionando bien el peristaltismo, ¿sí? Aparte yo palpo ese abdomen y al no tener gases va a tener dolor, ¿sí? Cuando dice no visceromegalia, megalia es agrandamiento de las vísceras, ¿sí? El timpanismo es el ruido que produce, hay ruidos timpánicos que son normales, ¿sí? Y los ruidos hidroaéreos, el paciente lo primero que le pregunta a un médico, a un paciente, ¿tuviste gases? Es normal tener flactos, ¿sí? Después ven la columna vertebral sin alteraciones. Vieron que muchas columnas, las columnas hay hiperlordosis, es decir, están deformadas. Eso tiene un nombre. La región glútea,
los glúteos si tiene alteraciones. Muchas veces en los glúteos hay malformaciones o pueden tener inyecciones mal dadas si tienen un absceso. Todo eso se valora al momento que el paciente yo lo estoy valorando y lo tengo desnudo, es decir, como Dios lo trajo al mundo para poder. Por eso cuando hago el proceso de atención de enfermería voy a la cama y lo baño al paciente para poder hacerle todo el examen físico regional, ¿sí? Yo cuando me fui a hacer un preocupacional, el médico me desnudó y me palpó por todos lados, hasta los pechos, para ver si mis pechos tenían siliconas. Por más que yo le digo, no me hice las mamas, el médico va a constatar a través del tacto si realmente yo le estoy diciendo la verdad. ¿Se dan cuenta? Por eso siempre lo voy a estar palpando al paciente, con las manos. Bueno, acá la cabeza, cómo está, la posición de la cabeza, si tiene buena rotación, si el cráneo tiene alguna herida, si tiene alguna secuela, cómo están los cabellos, si están bien distribuidos, ¿sí? Todo observamos del paciente. El trofismo, los surcos y el trofismo, porque la cara también se atrofia, ¿sí? Las mejillas, el mentón. Nosotros podemos tener un paciente que tiene problemas en los ojos o en las pupilas, dilatadas, no dilatadas, isocórica, es decir, muchos pacientes, nosotros nos vamos a dar cuenta en la pupila si tiene un daño cerebral o no, ¿sí? El iris, las conjuntivas, si las conjuntivas están amarillas, rojas, ¿sí? La córnea, si existe un estrabismo, si existe solstamos, además de las pestañas y las cejas. Hay pacientes que no tienen pestañas y no tienen cejas. La nariz, cómo es el aspecto, si tiene alguna deformidad, si el tamaño. Hay pacientes que, les voy a explicar, la nariz la tienen muy gruesa y son pacientes alcohólicos, ¿sí? Que se llama ribofina. Quiere decir que tienen agrandada la nariz y la tienen deformada. Y yo voy a detectar a través de esa nariz que el paciente toma mucho alcohol. Bueno, las orejas, cómo están los pabellones de las orejas, si están bien formadas, ¿sí? Y si escucha bien el conducto auditivo externo, yo puedo mirar y abrir el oído y ver al paciente si tiene alguna anomalía, ahí nomás, se mira, ¿sí? El cuello, vamos a explorar el volumen, la forma, la posición, la movilidad, los latidos. ¿Se acuerdan que nosotros podemos tomar el latido carotídeo? Y si hay algún tumor, las tumoraciones, debe explorarse las regiones parótidas y submaxilares y sublinguales, así como la región supraclavicular y la nuca. Todo esto tiene que ver con el cuello, ¿sí? Porque el examen de las tiroides, porque acuérdense que las tiroides están al costado del cuello, la forma, el tamaño, la situación, el movimiento, ahí podemos encontrar alguna anomalía. Ven que acá explica todo. Además, los órganos que transcurren por el cuello y que se relacionan con la cabeza y el tronco, porque el cuello a veces tiene que ver con el tamaño del cuello. Hay personas que casi no tienen cuello, está muy pegado al tronco, ¿sí? La laringe, las Profe, ¿le hago una pregunta? Okay, sí. ¿El exceso de prolactina puede llegar a tumorizar la tiroides? Sí. Acuérdense en que la prolactina tiene que ver, es una hormona, es decir, la prolactina tiene que ver con el cerebro, con la adenohipófisis. Nosotros tenemos en el medio del cerebro la silla turca del efenoide. En esa silla turca del efenoide se aloja la hipófisis. La hipófisis está dividida en dos, en adenohipófisis y neurohipófisis.
La neurohipófisis tiene que ver, hipófisis con el sistema nervioso. Y la adenohipófisis tiene que ver con las glándulas, ¿sí? Con las glándulas endócrinas y exócrinas, con las tiroides, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver con el ovario, tiene que ver con la oxitocina, tiene que ver con la liberación de la prolactina, ¿qué es? Es una sustancia que cuando uno está embarazada, se libera esa hormona y nos va a dar el tiempo de embarazo que tenemos, ¿sí? Y va a eyectar leche en las mamas, ¿no? Y si nosotros estimulamos esa mama, va a salir calostro, que es el primer líquido que sale de las mamas para alimentar al bebé y que tiene efecto inmunológico, ¿sí? Es decir, la tiroide que libera una hormona que se llama tirosina, la T4 y la TH3, ¿sí? Esa tiroxina que nos va a dar una enfermedad si está muy elevada, va a dar hipertiroidismo y el paciente va a tener signos y síntomas de hiperactividad y va a tener extrema delgadez y va a tener los ojos saltones. Ahora, si tengo hipotiroidismo, hipo para abajo, me va a faltar levotiroxina y se da en la población que tiene signos y síntomas, por ejemplo, de cansancio, sueño, caída de cabello, va a tener en las uñas, va a tener quebradizas y va a tender a tener exceso de peso. Esas son las enfermedades de las tiroides. Las tiroides, acuérdense que son, la levotiroxina son hormonas, igual que la prolactina y también igual que las, es decir, las hormonas del hombre y de la mujer, que la genera el ovario, por ejemplo, que el ovario genera la hormona femenina de los estrógenos y en el hombre el espermatozoide genera la testosterona, las hormonas de la testosterona, ¿sí? Esas son las dos hormonas. Es decir, y que el hombre y la mujer tenemos las dos hormonas. También en exceso, la mujer si tiene mucha testosterona, vamos a tener vellos que no tienen que estar en la facie, en la cara. Por eso nos vamos a dar cuenta si tiene alguna patología hormonal ese paciente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, pregunta, eso rojo que vos ves, ¿tiene bordes? ¿Tiene como un borde, un cráter? ¿O es a nivel piel y es la coloración? ¿Y qué medida tiene esa mancha? ¿Es como un lunar grande? Sí, rojo. mi hermana tiene toda la parte del cachete, todo hasta el cuello. ¿Qué cachete? El de la cara, Ah, ¿y cómo se llama el cachete de la cara? Yo no puedo hablar así como enfermera de cachete. perdón. No. Ustedes tienen que hablar con propiedad cuando estamos hablando entre profesionales, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que Sí, siempre profe. les digo, es decir, porque tiene como un lunar agrandado, es decir, un lunar rojo que no tiene rebordes, vos tenés que observar si ese lunar crece, si sangra, si se inflama. Realmente nunca escuché una cosa así, que puede ser que sea algo que los médicos no constataron científicamente y evaluaron a través de los conocimientos, sino que son diagnósticos empíricos que no están avalados por la ciencia. Cuando algo no está avalado por la ciencia,
que no está, que decir, sí, tiene un lunar rojo y este es el signo y síntoma de que tiene convulsiones o que tiene, que es un paciente que tiene una patología que lo da ese signo y síntoma, porque es un signo y un síntoma, ¿sí? Que el síntoma, es decir, de la patología que tiene, más allá de las convulsiones, que vos vas a ver que ese paciente tiene convulsiones tónicas, ciclotónicas, tónicas que deja de mover los miembros inferiores y superiores. Y ciclotónicas quiere decir que en el ciclo va moviendo y se va moviendo como hace temblores. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Entendemos? Es decir, la melanogénesis es un producto de que hace la célula a la exposición del sol, le da color bronceado a la piel. ¿Por qué? Porque nos está protegiendo del sol y es la respuesta a la exposición del sol. Ahora, si yo tengo una mancha o un lunar o un nebus color rojo, donde yo veo, o marrón, amarronado, que yo veo que crece, que tiene dolor o que tiene sangre, tengo que ir al dermatólogo, al médico, que me atienda y que me explore ese lunar y que a lo sumo lo estirpe y que lo mande a analizar para ver si debajo de ese lunar no hay un crecimiento de cáncer, ¿sí? Porque a veces son células malignas a donde me está dando un signo y síntoma de que hay una patología debajo de ese lunar o nebus. ¿Entienden? Y bueno, pienso que un paciente que tiene la patología, que tiene convulsiones, ¿no? Porque tiene epilepsia, la epilepsia está manifestada por las convulsiones tónicas, ciclotónicas, cuando se mueve mucho el paciente, o atáxica, o que puede ser que no se mueve y queda espástico el paciente, queda duro. Entonces, hay diferentes tipos de convulsiones que tiene que ver que se dan en el sistema nervioso. Es decir, nosotros tenemos el sistema nervioso periférico, tenemos las neuronas. La neurona, a través del axón, se comunica una con otra y da estímulos nerviosos, ¿cierto? Donde se produce la información química. En un paciente que tiene epilepsia no se produce esa convulsión, esa transmisión química de la unión de la neurona se interrumpe. Entonces falta oxígeno en ese momento que se produce la convulsión. Al faltar oxígeno, en el lugar que falte oxígeno, el paciente puede producirse una mancha. No sería anormal lo que vos me estás diciendo. Y a nivel periférico que tenga una respuesta de que se pone roja, ¿sí? El color de la piel, ¿sí? Porque un paciente que tiene un shock alérgico, ustedes van a ver que tiene prurito y tiene robicundez, se pone roja la piel. ¿Por qué? Porque está pasando mucha temperatura, porque hay una hipertermia, porque hay una temperatura elevada y las neuronas también están pasando estímulos nerviosos con el calor que se produce. Se produce un calentamiento y la neurona se puede quemar. Entonces, ¿es algo así, profe? Perdón. Como cuando uno, por ejemplo, no sé, se pone nervioso o alguna... ¿Cómo decirlo? Claro, que te pones nervioso. Que pasa vergüenza y que te pones rojo, es por eso mismo. Claro, porque te da calor. Entonces, sistema nervioso y la piel es la epidermis, epi para arriba, dermis, da la respuesta química que nos está pasando a través de la emoción. La emoción, porque está manifestada por el cerebro, que hay una respuesta química a donde yo voy a sentir que me dio mucho calor y que me dio mucha vergüenza, y las hormonas también empiezan a elevarse, ¿no? Hay una respuesta hormonal, digamos, de estimulación de las glándulas suprarrenales, que empiezan a generar cortisol
Y también me va a elevar el corticoide y también la adrenalina. ¿Vieron cuando uno pasa mucho miedo? ¿Qué nos sube? Es decir, las glándulas suprarrenales están arriba de los riñones, que generan adrenalina y cortisol y hormonas. ¿Sí? Esas hormonas, también las catecolaminas, que son las que nos dan, esas catecolaminas son hormonas que también se generan en las suprarrenales y nos van a subir no solo la temperatura, sino también la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Por eso el paciente, cuando nosotros notamos o nosotros mismos nos sube todo a través del sistema hormonal y también de los electrolitos, va a haber una respuesta y a través de la piel se va a notar el calor, el rubor o la falta de oxígeno, ¿sí? O también si hay exceso por ejemplo, el hígado. ¿Qué secreta el hígado? La bilis, ¿no? Y ese color, es decir, es nuestro laboratorio químico, también esa biliverdina lo que va a hacer es desintegrar todo lo graso. Si yo no tengo nada graso y secreto mucha bilis, voy a empezar con vómitos. ¿Me entienden? Porque hay exceso de bilis o exceso también de jugo pancreático del páncreas. ¿Me entienden? Todo eso son hormonas y son todos líquidos que desintegran la comida, y si no tenemos comida van a pasar al tubo digestivo y voy a empezar con vómito. ¿Me entienden? Todo eso tiene que ver con patologías que se me van presentando, por eso yo tengo que saber evaluar al paciente y preguntarle qué comió, qué no comió, qué le pasó, si tuvo un susto, si tuvo una angustia. Todo tiene que ver con el sistema nervioso. ¿Se dan cuenta? Listo, dale. Bueno, a mí me cuesta un poquito por ahí buscar los diagnósticos, pero alguno que otro los voy encontrando, ¿no? Ahora, ¿algún tip que tengamos que tener en cuenta, así como para decir, bueno, veo un paciente y empiezo la valoración, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Con el NANDA, digamos, ¿no? Bueno, por empezar, es como yo siempre les expliqué. Lo primero que voy a hacer es valorar al paciente ¿con qué? Con los signos vitales. Sí. Los signos vitales, si tiene disnea, el paciente que voy a atender, la dificultad respiratoria. Si tiene hipertermia, por segundo paso voy a atender la hipertermia. Si tiene hipertensión, después sigo con la hipertensión. Voy por paso. En la valoración, para eso tengo los diagnósticos de enfermería de acuerdo a la prioridad. ¿Qué es la prioridad? Primero, ¿qué voy a hacer primero? Si el paciente se orinó encima y se hizo la catarsis encima, yo lo primero que voy a hacer es por paso. Primero la dificultad respiratoria, la hipertermia, la tensión arterial, el gasto cardíaco, que es también la saturación de oxígeno también, es decir, y después voy a hacer la higiene y confort, una vez que el paciente esté compensado. ¿Sí? Eso es la pregunta tuya. Yo primero hago los diagnósticos por orden de prioridad y en la grilla tiene que estar por orden de prioridad. Y la angustia, la tristeza y los diagnósticos potenciales es lo que puede llegarle a pasar al paciente si yo no hago los diagnósticos reales del momento. Si yo al paciente no le calmo la frecuencia respiratoria y la disminuyo, el paciente va a ser un shock cardiogénico. Va a entrar en shock y entonces va a tener que venir el médico e intubarlo en asistencia respiratoria mecánica y compensarlo hasta que se cure ese pulmón con los antibióticos, y lo va a ir, una vez que se va mejorando todo,
los signos y síntomas en la asistencia respiratoria, lo va a destetar, lo va a sacar del tubo para que compita y ese pulmón va a estar curado, va a estar liberado ¿de qué? De la mucosidad que tengan, hablando en criollo, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? Es decir, los diagnósticos reales es lo que voy a resolver en el momento que yo estoy valorando al paciente en ese momento. Una vez que esté equilibrado todos los signos vitales, voy a proceder a la higiene y el confort y igualmente voy a hacer cosas a la vez, porque yo mientras voy haciendo las cosas tengo que tranquilizar la angustia del paciente, porque el paciente que está con una dificultad respiratoria yo le voy a calmar con mi lingüística, cálmese, tranquilice, colabore, le voy a colocar el oxígeno, le voy a colocar la vía, voy a estar hablando continuamente, simplemente que cuando yo escribo los diagnósticos en la NANDA voy a hacer el cuento, me van a contar a mí cómo ustedes van trabajando sobre ese paciente paso a paso. ¿Me entienden? Dije que cuando tengan una necesidad insatisfechas ustedes mismos de conocimiento, me lo pidan, porque yo soy permeable, soy una membrana permeable a donde ustedes, si necesitan más tutoría, un coaching, más, estoy yo dispuesta. Yo soy una mujer accesible, ¿sí? Más allá que sea profesora, licenciada en enfermería, soy enfermera y la enfermera tiene que ser amorosa. Y para mí ustedes son como mis hijos y yo no los voy a maltratar, pero tampoco quiero que me maltraten. Si quieren más teta, más leche de conocimientos, yo se los voy a dar individualmente, ¿sí? Porque hay chicos que necesitan, es decir, ustedes necesitan más conocimientos míos que otros, ¿sí? Que otros por ahí captan más, tienen más permeabilidad, digamos, ¿sí? Entonces, lo que les pido es que cuando tengan un inconveniente lo hablen conmigo y ya les expliqué que las burbujas son diferentes porque ustedes tienen conocimientos diferentes. Cuando uno es docente, en la docencia que nosotros usamos la pedagogía, acompañar pedagógicamente con los conocimientos al niño, ¿sí? Que es país de niños, significa pedagogía, y viene de Roma, porque son los creadores de la educación, educar para qué, para que ese ser que está en esa sociedad rinda lo mejor posible en favor de esa sociedad para que sea una gran sociedad, ¿sí? Una gran sociedad y sociabilicemos de una manera amorosa, porque nuestros trabajos, nuestras actividades, no tiene que ser un trabajo para abajo, tiene que ser algo que me activa para beneficio de los demás, cuando tienen un inconveniente. La inteligencia está en usar esos conocimientos de una manera inteligente y no tener un 10 de memoria. No me sirve de nada porque la memoria es a corto plazo. A largo plazo esos conocimientos los voy a utilizar en beneficio del ser humano que necesita de mi servicio como enfermera, o como docente, o como médico, o como laboratorista. Todos no, hasta el basurero y el botellero somos seres que nos necesitamos. Somos sirvientes, nos servimos de unos del otro. Y cada uno de ustedes tiene una inteligencia. Uno tiene una inteligencia de compresión de texto, el otro de las redes virtuales, otro de colocar una vía periférica, el otro de bañar bien un paciente. Cada uno tiene una inteligencia múltiple, ¿sí? Porque son muchas las inteligencias. Y esa inteligencia y esa habilidad hay que explotarla, por eso trabajamos en equipo. ¿Qué significa trabajar en equipo? Trabajar nosotros dentro del hospital con todo el equipo médico, de rayos,
de laboratorio, de kinesiología, de enfermería. Todos nos respetamos y todos nos servimos de todo, del servicio de limpieza, del servicio de seguridad, del servicio de mantenimiento, donde nos van a arreglar los oxígenos, las camas, la electricidad, la computación, del servicio también de laboratorio, de rayos. Todos nos servimos de todo, de anatomía patológica, del servicio de camillero. Todos somos importantes y nadie es más ni nadie es menos. Todos nos tenemos que llevar bien y ser un gran equipo. ¿Para qué? ¿Qué es lo más importante de un hospital? El paciente. Que ese paciente tenga la calidad de la atención para que se vaya a su casa o para que muera con todos los derechos que tiene un paciente, una muerte digna. ¿Sí? Porque muchos pacientes van a morir al hospital. Entonces nosotros le vamos a brindar una calidad de muerte. Y tenemos que estar preparados para eso y hacernos fuertes, porque nosotros como enfermeros o todo el personal del hospital también tenemos que ser fuertes, porque si no nos morimos con el paciente. Y no tenemos que ser fuertes porque tenemos una vida por delante para hacer nuestras actividades laborales, donde es nuestra segunda familia, a donde nosotros tenemos que ser felices dando lo mejor de nosotros. ¿Sí? ¿Explico bien? ¿Alguna otra pregunta? Y la empatía tiene que ver que me pongo en el lugar del otro con el respeto de su karma, de lo que vino a aprender con esa enfermedad. Porque cada enfermedad es una oportunidad de crecimiento para mí y para mi familia. Por eso no hago eutanasia, no voy a matar al paciente antes de tiempo. ¿Se dan cuenta? Porque si no, en mi karma, en mi espalda, me llevo el karma de ese paciente que vino a aprender a través de esa enfermedad a ser una mejor persona. ¿Entienden? Y piensen que cada uno de nosotros, a través de nuestros desequilibrios, venimos a aprender. Porque ustedes imagínense que los pacientes que no aprenden, vieron que las necesidades de Henderson está aprendizaje y aceptación de autonomía, que yo manejo mi propio auto, mi propio cuerpo, me cuido. Si soy cardíaca, no voy a comer comidas con grasa ni comidas con sal, voy a tomar agua, no voy a tomar alcohol, no voy a fumar, porque sé que voy a cuidar mi auto, que mi auto es mi cuerpo. Adentro de mi cuerpo está mi espíritu, está mi mente, que es energía. Entonces, con mis buenos pensamientos voy a hacer, dentro de esas necesidades de Henderson, mi autonomía de que acepto el tratamiento y me voy a hacer responsable yo de mi vida y de tener una calidad de vida, a donde yo voy a aceptar el tratamiento. ¿Por qué? Porque durante toda mi vida comí mucha grasa, comí mucha sal, tomé mucho alcohol o fumé mucho y ahora tengo un problema cardíaco, respiratorio y renal. Bueno, o voy a aceptar que estoy enfermo, o no voy a aceptar y voy a hacer lo que quiera. Y me voy a morir igual. No voy a tener una calidad de vida con ese tratamiento, no. ¿Cómo lo hizo mi papá? No, tenía una cardiopatía dilatada, tenía hipertrofia auriculoventricular, tenía agrandado el corazón y comió chorizo, no hizo caso. Entonces el médico que me dijo a mí, bueno señora, déjelo morir con lo que él quiere. Él aceptó, no aceptó el aprendizaje de lo que tenía o no tenía que hacer, no quería tomar la medicación y uno no los puede obligar. ¿Se dan cuenta? Porque ya son personas grandes. A lo sumo, como le pasó a Maradona, que se murió, ¿por qué? Por exceso de droga.
Y ya el paciente, cuando lo sacaron del hospital y estaba internado en su casa, ya no estaba con una mente, con una psiquis, ya había estropeado todo su cerebro, entonces no pensaba y no razonaba, entonces hacía lo que quería. Y así, ¿quién pagó el pato de su muerte? El equipo médico y el enfermero, ¿sí? Que lo asistió y no tuvo las agallas de decir, yo me voy y renuncio a este trabajo, ¿por qué? Porque el paciente no me hace caso. Y ese enfermero perdió su título y su matrícula, ¿sí? Y mi hermana trabaja para esa empresa, como yo les dije, no sé si les conté. ¿Entienden? Y tienen flor de problema. ¿Entienden? Por eso nosotros tenemos una matrícula profesional donde nosotros, si cometemos... Ay, me duele ya la garganta. Y si cometemos... Profe, y en el caso de que se deje al paciente, ¿no te pueden hacer ponerle abandono de persona? No, porque yo tengo que hablar con la empresa, llamar por teléfono a la empresa, decir, mire, el paciente no me hace caso, el equipo médico no me presta atención, manden a otro enfermero con más carácter. ¿Sí? Ah, está bien. ¿Entienden? Que manden otro enfermero que sepa abordar esa situación de donde el paciente se niega. Hago una denuncia. Para eso hago los diagnósticos de enfermería. ¿Sí? ¿Vieron que en los diagnósticos de enfermería está cuando el paciente no responde al tratamiento? Yo tengo que denunciarlo a través de la hoja de enfermería y el repo de enfermería, que el paciente ni el médico tampoco no me presta atención. Yo me cubro legalmente, eso lo van a ver en tercer año. Está bien. Bueno, entonces eso cubriría que no haya una contradenuncia, digamos. Claro, yo tengo que saber escribir el objetivo. Claro, si el diagnóstico de enfermería es restablecer el diagnóstico, el paciente tiene una demencia senil porque tiene ¿Vieron que ustedes tienen paciente con autolesión en las necesidades de Henderson? Bueno, yo tengo que saber ese diagnóstico, que el paciente se autolesiona y no cumple con el tratamiento porque no toma la medicación y va y toma alcohol, y yo lo estoy cuidando en la casa, ambulatorio, no está dentro de un nosocomio, donde hay mucha gente que puede avalar que yo sí hice el tratamiento o el paciente no tomó el psicofármaco y lo escupió. ¿Qué pasa? En un paciente psiquiátrico, está bien, en un paciente psiquiátrico, yo lo que voy a ver es eso, ¿sí? Que no responde al tratamiento. Entonces yo tengo que denunciarlo a través de mi diagnóstico de enfermería. Buenísimo, profe, qué bueno saberlo porque pensé de que podría ser que te denuncie por abandono de persona. No, yo cuando tengo... No, ustedes me tienen que preguntar todo, porque para eso estoy. Para eso estoy, porque ustedes tienen que saber a través de los conocimientos que están recibiendo ustedes, se tienen que saber, ¿cómo es que se dice? Defender legalmente, que hay cosas que... Yo soy enfermera y profesional, profeso la fe de que voy a cumplir con todos mis conocimientos legales, ¿sí? Y que los derechos y obligaciones del paciente. Yo tengo derechos y obligaciones con el paciente. Por eso lo tengo que saber. A ver. Esperen un poquito porque quiero ver una cosa que estoy haciendo lío. Patología, por ejemplo, yo había puesto el insomnio, ¿no? Relacionado con el malestar físico, con la taquipnea y manifestado por la dificultad de conciliar el sueño.
Claro. Y diferente de lo que me dijo, pero prácticamente con las mismas manifestaciones, ¿no? Claro, la manifestación es el signo y el síntoma, porque vos le tomaste 26 por minuto. Sí. ¿Sí? Y que el paciente te refiere que duerme poco. Aparte vos lo ves. Vos vas en las 6 horas que nosotros estamos continuamente, porque ahora está bueno que son 6 horas y no 8, que estamos continuamente con los pacientes y los vamos observando. Nosotros como enfermeros no hacemos como el médico que se va a dormir. Nosotros como enfermeros vamos a observar continuamente el paciente y vamos a estar con un paciente que tiene una dificultad respiratoria, tenemos que estar continuamente observándolo, ¿sí? Y viendo que no haga un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Eso es importante, ¿entienden? Genial, proficioso por el tema de relacionado con su internación, porque en un momento presenta temor por su salud y no se puede comunicar, bueno, por el tema respiratorio, pero como veo que tiene temor por su salud, por lo tanto lo relaciono que está ansioso también por su internación, pero no sé si está bien. Está bien. Estás trabajando el factor, el diagnóstico real de su psiquis, digamos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estás haciendo. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, soy Raco, ¿me puso presente hoy? Ah, Raco, no, ¿sabes qué? Yo no... ¿Puede ser que entraste tarde? No, hoy me preguntó si había faltado, o sea, entré cuando arrancó la clase. Está bien. ¿Vos tenés alguna duda? No, solo quería saber. Bueno, ¿tienen hecho alguno más, algún diagnóstico que me puedan decir a ver si está bien, como hizo Osuna? Sí, te puse presente. Raco. Osuna, profe, no, sí, tengo más si quieren. Profe, yo también quería saber si estaba bien. Dale, para eso estamos. Bueno, le puse lo de oliguria, que sería la valoración, oliguria manifestada por diuresis de 350 mililitros cada 6 horas. Había puesto en lo que era diagnósticos, alteración del patrón de eliminación relacionado con oliguria, manifestado por 50 mililitros por hora. ¿Cuál es tu objetivo? Eso le iba a decir el objetivo. Un segundito, que estoy desde el celular. Restablecer el patrón de eliminación de la orina a valores normales. ¿Y cuáles los valores normales de la orina? ¿Te acordás? Yo tengo todo. Un segundo. ¿Te acuerdas que en un momento se los dije? 62 mililitros por hora. Muy bien. Después puse lo que serían las acciones, serían colocación de sonda Foley. Y después la fundamentación es, de la colocación de la sonda Foley, es vaciado de la vejiga. Bien. Escúchame una cosa, tenés más acciones para eso, porque si no, no te voy a pagar nada. Tenés que cobrar, facturar. Las acciones... Claro, yo puse también lavado de manos, control de signos vitales. ¿Y qué administración de qué medicación le voy a dar si tiene oliguria? Y una furosemida. Claro, que está indicado por quién. Por el médico. Muy bien. A eso va ahí también, bueno, ahí sí, lo coloco. Bien. Bueno, me encanta. Sigan, a ver. Me pongo la mano en la garganta, me duele menos. ¿Hay alguien más que tenga algo que decir? Osuna, vos tenés unos diagnósticos bárbaros. Yo tenía una duda con respecto al diagnóstico de saturación, pues yo puse deterioro en el intercambio gaseoso relacionado con, ahí es cuando yo me cruzo, porque pues para mí puede ser los valores de saturometría o relacionado con la inflamación de la parénquima pulmonar.
Ahí está, manifestado por qué. Manifestado por gasometrías, si se le intervino con eso, o Gasometría circulación normal. al 93%. Claro, ahí está. Manifestado porque yo le puse el saturómetro de oxígeno en el dedo índice y me dio 93%, ¿sí? Porque acuérdense en que yo no les di valores de los gases en sangre, ¿sí? Si yo te hubiera dado el laboratorio, ustedes pueden manifestado por el laboratorio. Los chicos que se tengan que ir, se van. Total, esto se está grabando, ¿eh? ¿Sí? Vieron que también se puede recibir la clase. Yo no quise dejarlos en banda, ¿sí? Por eso dije, la próxima ya clase, ustedes ya tienen todo preparado, este trabajo, que tiene que estar terminado. ¿Para cuándo? Para antes de fin de mes, ¿eh? Para mediados para mediados de mes. ¿Sí? Acuérdense que tiene que ser en hoja A4, si lo llegan a imprimir, Arial negrita 12, y en la grilla tienen que utilizar la Arial número 8 para que le entre todo la grilla. Bajar el volumen del número en la grilla. Entonces le va a entrar todo, ¿sí? Y la fundamentación, si no la quieren colocar al lado, lo pueden colocar abajo para escribir. Y solamente una sola vez en la grilla. Lavado de mano, ¿por qué se lavan las manos? ¿Por qué toman los signos vitales? ¿Para qué y cuándo? ¿Por qué lo ponen en posición semifowler al paciente? ¿Por qué le colocan la nebulización? ¿Por qué le dan el antibiótico? ¿Por qué le dan la heparina? ¿Para qué sirve? Porque ustedes están estudiando fármaco cuando están fundamentando, ¿sí? ¿Por qué registro en hoja de enfermería? ¿Sí? Cada acción, todas las acciones las voy a ir colocando de manera prolija. Primero me lavo las manos, después tomo los signos vitales, lo coloco al paciente en posición semifowler, le administro oxígeno según indicación médica, le hago nebulizaciones según indicación médica, luego si tengo que aspirar secreciones según indicación médica, también porque puedo aspirar secreciones. Le doy la heparina según indicación médica, le doy el antibiótico según indicación médica y una vez que termino ese diagnóstico registro en hoja de enfermería. ¿Sí? Profe, Sí. quería saber si estaba bien esto, más que nada. Porque yo puse lavado de manos y la fundamentación puse evitar infecciones cruzadas, pero no estoy segura si estaba bien. Es que es más que eso, de evitar infecciones cruzadas. Me lavo las manos. Pues yo para achicarlo, decía yo. Claro, pero no sé qué poner en el cuadro de la grilla. Chicos, ¿por qué se lavan las manos antes y después? Profe, pusimos el lavado de manos que era para evitar el contagio de microorganismos patógenos. Claro. ¿Ustedes no tienen una definición del año pasado en el libro que les dio la profesora de primer año de fundamento de enfermería o de prácticas? Ahí tienen. Ustedes tienen que sacarlo de un libro, la definición. Tenemos inclusive una grilla también el año pasado, igual que esta. Bueno, ¿por qué yo me lavo las manos? ¿Para qué, cuándo y dónde? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los momentos del lavado de mano? ¿Antes y después de qué? ¿Del contacto con quién? Con el paciente. Bueno, ¿y antes y después de qué? De hacer alguna intervención. ¿Cuántos tipos de lavado de mano hay? ¿El social cuál es? El social es el que usamos en las casas, es normal. ¿Y el clínico?
El clínico es el que utilizamos para atender procedimientos que no son, que no necesita que sea, ¿cómo se llama? Asépticos, ¿es? Claro, libre de patógeno. Claro. Pero el clínico se realiza dentro del hospital, ¿sí? Que va a ser con un desinfectante. ¿Es el quirúrgico? Y el quirúrgico es cuando voy a hacer un procedimiento estéril. Los 3 tipos de lavado de manos, si ustedes tienen que rendir fundamento de enfermería en primer año, lo van a tener que saber. Sí, estudien bien eso. Y los momentos, es decir, los momentos del lavado de mano y también la administración de medicamentos, los cuidados de enfermería. ¿Se acuerdan? Sí. Paciente correcto, dosis correcta, vía correcta. ¿Qué más? Medicación correcta, que no esté vencida, horario correcto. Eso, los correctos de enfermería tienen que ver con la administración de... Yo preparo y yo medico. ¿Sí? Yo no voy a medicar medicación que preparó otro enfermero. ¿Sí? Y la indicación que esté del médico del día y la fecha del día que yo estoy preparando la medicación, que tiene que estar actualizada y firmada por el médico. Y toda esa medicación yo la voy a registrar, ¿dónde? En la hoja de enfermería, en tiempo real. No voy a hacer esa hoja de enfermería antes de tiempo, porque el paciente se puede ir de alta antes de tiempo o puede obitar. ¿Se acuerdan qué es óbito? Sí, cuando fallece. Muy bien. Porque le pueden preguntar, ¿qué es cuando un paciente obita? Es cuando un paciente deja de ¿qué? Sus signos vitales que no se sienten, no tiene más signos vitales. ¿Por qué signo vital? ¿Qué significa signo? ¿Cuáles son los signos vitales? ¿Qué nos muestran? ¿Cómo están perfundiendo los órganos y sistemas? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es decir, por eso tienen que estar en equilibrio esos signos vitales, en hemostasia, de acuerdo a la edad del paciente, el género, la etnia. ¿Sí? ¿Saben lo que es la etnia? ¿De dónde viene? ¿De dónde vive? ¿De qué cultura procede? Todos tenemos cultura. Tenemos donde nosotros nacemos, vivimos, crecemos y nos educan. ¿Sí? Nos educan y aprendemos las costumbres que tiene nuestra etnia, donde nosotros nacimos. Aunque no estudiemos, que no sepamos leer o escribir, tenemos una cultura, ¿sí? Una procedencia generacional donde papá, mamá nos crió y nos desarrollamos dentro de esa área geográfica. Por eso nosotros somos enfermeros multiculturales y tenemos que aceptar y saber de qué cultura es el paciente o el sujeto de cuidado o el cliente que nosotros atendemos para comprender su situación de enfermedad. ¿Sí? Es decir, todo eso se ve en enfermería. Por eso nosotros tenemos la empatía, ponernos en el lugar de ese paciente de acuerdo a cómo vivió y cómo se desarrolló en esa cultura donde él se formó. ¿Se dan cuenta? Es hermoso, enfermería. Sí, la verdad. Es decir, nosotros como personas jamás dejamos de ser niños. Todo lo que hemos vivido lo llevamos adentro. Y ustedes pusieron en el grupo que son niños. Y sí, son niños. Esa cosa de compararse con los diferentes grupos es una manera de pedir amor.
y decir, yo también quiero lo que el otro tiene, porque yo quiero saber. Así que, por eso, no lo tomo a mal, lo tomo como una falta de cariño de parte del grupo de los martes. No, profe, pero la verdad que es horrible que pongan a todos en la misma bolsa. No, chicos, yo no los pongo en la misma bolsa. Estamos muy contentos, profe, con su clase. La verdad que yo creo que, o sea, yo hablo por mí, ¿no? Pero creo que muchos coinciden en que estamos muy contentos con su clase, que es muy, nos llevamos muchos conocimientos cuando cada vez que venimos a sus clases vemos un poco de todo y recordamos un poco de todo, de todas las materias que ya vimos, y es como que ahí le damos sentido a la carrera, básicamente, ¿no? Yo no, la verdad que no entiendo. No, pero ya les dije, yo lo veo como una falta de cariño, de amor, que me lo pidieron, pero me lo hubieran pedido a mí, no al director. No lo podemos molestar sí, era lo que correspondía, ¿no? a cada ratito a Héctor, porque Héctor dirige muchas, son muchas cosas, y ustedes me lo tienen que decir a mí, profe, nosotros queremos esto, y qué es lo que quieren, porque no sé qué les habrán comentado los jueves sí practicamos, digo, por ahí por la medicación, que practicamos con las ampollas y las agujas, y bueno, yo entiendo, lo que pasa que quería yo que el proceso de atención de enfermería lo entendieran, lo comprendieran de una forma más amena y más directa y amorosa. Y lo otro, el próximo martes que nos encontremos, se los prometo, y ustedes me van a obligar a decir, profe, vamos a meternos con la medicación, con las jeringas y las agujas y a preparar. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Les parece bien? Y todo lo que necesitemos nos vamos a meter en el cuartito a mirar, porque ustedes cuando vayamos a la práctica se van a encontrar con todos los utensilios que usamos dentro del campo hospitalario y todavía no tienen ese conocimiento que lo tendrían que haber adquirido en primer año. ¿Se dan cuenta? El diagnóstico potencial puede ser que yo le coloco una vía periférica en la valoración al paciente relacionado con, es decir, riesgo potencial de infección relacionado con vía periférica. No tiene manifestado. Mi objetivo, ¿qué va a ser? Evitar el riesgo potencial de infección de microorganismos patógenos. Y las acciones de enfermería con esa vía periférica va a ser lavado de mano, control de signos vitales, normas de bioseguridad, ¿no? Cómo yo voy a cuidar esa vía periférica y observar que no tenga signos y síntomas de flebitis, que no tenga signos de flebitis. ¿Qué es la flebitis? Es cuando se inflama la vena, ¿no? Por esta inflamación. Itis es inflamación. Significa eso, itis. Entonces, voy a observar que esa vena, esa vía periférica esté permeable. ¿Qué quiere decir permeable? Que tenga una buena entrada de los líquidos que voy a pasar por el plan de hidratación, o PHP. Que no haya extravasación de líquido, que el líquido ese que estoy administrando por la vía periférica no se salga afuera por la periferia, tiene que ir por el torrente sanguíneo de esa vena. Entonces yo tengo que observar eso y utilizar. Entonces seguimos y después vamos a registrar en hoja de enfermería y vamos a evaluar que esa vía periférica no tiene microorganismos patógenos. Colocamos en la valoración sonda vesical y en el diagnóstico de enfermería vamos a colocar riesgo potencial de infección relacionado con sonda vesical. Y mi objetivo voy a colocar evitar
evitar el riesgo potencial de infección de microorganismos patógenos. Y en mis intervenciones de enfermería voy a colocar lavado de manos, normas de bioseguridad, higiene perineal por turno. Esa sonda va a estar debajo de la vejiga, que esté permeable esa sonda, y después vamos a registrar en hoja de enfermería, ¿sí? Después en la evaluación voy a constatar se evitó el riesgo potencial de infección durante la guardia que ustedes tuvieron, porque utilizaron todas las normas de bioseguridad, ¿sí?